Entonces, el Evangelio es acerca de Jesús. Nosotros como seres humanos intentamos sistematizarlo, intentamos que produzca, intentamos que cercarlo, intentamos atraer a la gente con cierto cebo, con cierta... vengan que todo les va a salir bien, miren que acá... Intentamos ponerle cebo a la trampa, pero así no funciona. El Evangelio es Jesús y es poder de Dios para salvación. Él se encarga de redarguir a la persona, Él se encarga de convencerla de que está en pecado, Él se encarga, mientras nosotros prediquemos, mientras nosotros seamos fieles al mensaje que Él nos pide que digamos. Entonces el Evangelio se lleva a las patadas con cualquier otro sistema que se quiera establecer. ¿Por qué? Porque el Evangelio es sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos, libertad a los oprimidos, el año agradable, o sea, el favor de Dios ya está sobre nosotros, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, y Dios quiere que prediquemos ese Evangelio. La idea es crecer en el conocimiento de Dios. No crecer en el conocimiento que yo tengo de Dios. No sirve eso. Dios tiene un conocimiento de nosotros que nosotros no lo sabemos. Yo tengo que crecer en ese conocimiento. Y Él me lo tiene que dar a mí. Crecer en el conocimiento intelectual de lo que es Dios no sirve de mucho. Pero conocer, crecer en el conocimiento que Él tiene de mí, esa es la meta. Saber quién soy yo ahora en esta nueva vida y poder caminar en esta novedad de vida. Caminar en lo que Él ya preparó, que es nuevo, y como es nuevo, no sé. Entonces, en esta vida no se trata de calificar, tenemos que parar de tratar de calificar para esta vida. El único calificado para esta vida es el pecador. Y si sos pecador, o fuiste pecador, o tenés la tendencia, calificás. Si sos justo en tu propia vista, si sos justo en tus propias acciones, si vos crees que no necesitas, no calificás. ¿Complicado? No, es así. Y este es el Evangelio de Dios, no me voy a cansar de decirlo. Esta es la forma que yo pienso, dice Dios. No importa que vos lo entiendas, no importa que vos no lo estés viviendo, no importa que vos no... Este es mi Evangelio, esta es mi noticia, esto es lo que yo pienso de ustedes. El Evangelio no se hace cierto porque alguien lo crea. El Evangelio no se hace cierto porque alguien lo viva. El Evangelio ya es verdad. El Evangelio es de Dios. Entonces, hubo ciertas personas que comenzaron a predicar este Evangelio, que comenzaron esta travesía, que se largaron con este mensaje, y es un poco lo que vamos a intentar caminar hoy. ¿Sí? La odisea de los fieles, aquellos que han predicado en el Evangelio y poder ver más allá de lo que está escrito, poder ver actitudes, poder ver cómo se movía Dios detrás de aquellos que predicaban el Evangelio solamente. Entonces que podamos tener esa mirada. Vamos a leer otra versión de lo que ya estuvimos leyendo, pero dice la Nueva Traducción Viviente, Pablo le dice a las personas de las cuales vamos a estar viendo, les predicó por primera vez. Dice, estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien lo llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Están siguiendo un evangelio diferente, que aparenta ser la buena noticia.
pero no lo es en absoluto. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. El Evangelio es acerca de Cristo. Entonces, distorsionar lo que es de Cristo es distorsionar el Evangelio. Si alguien, ya sea nosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente a la que nosotros les hemos predicado, que le caiga la maldición de Dios. Es fuerte. Repito, dice Pablo, o sea, por si no les quedó claro, muchachos. Repito, lo que ya hemos dicho, si alguien predica otra buena noticia, diferente, distinta a la que ustedes han recibido, que esa persona sea maldita. ¿Ustedes se dan cuenta que alguien que predique otro evangelio diferente a este, los calificativos que le pone Pablo? Hasta puede ser alguien que conocemos, hasta puede ser alguien que nos predicó, nos enseñó, que haya cambiado el evangelio. Hoy Pablo le diría lo mismo. Qué duro que es. Queda claro que no es mi intención ganarme el favor de la gente. Sí, Pablo, nos quedó recontra claro, sino de Dios. Si mi objetivo fuera agradar a la gente, no sería siervo de Cristo. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del Evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Después, cuando Pablo constata esto que recibió con los apóstoles, con Pedro, con Jacobo, dice, estamos predicando lo mismo. Pero sobre esta base vamos a ver el escenario, el contexto en donde se empezó a predicar el Evangelio. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes tomó gente de la iglesia. Yo no sé ustedes, pero yo cuando dije Herodes, digo, ¿qué Herodes? Y acá me salió el maestro, así que discúlpenme un poquito por lo que voy a hacer ahora, pero me pongo el traje de maestro porque tenía que tener claro qué Herodes. La dinastía herodiana, Herodes significa dragón de fuego o Herodes, y comienza mucho antes, pero no me voy a poner tan quisquilloso. Herodes el Grande fue aquel que mandó a matar cuando se enteró que los magos venían buscando al rey que había nacido. No le gustó nada que había nacido otro rey, no le gustó nada la buena noticia, entonces mandó a matar a todos. Ese era Herodes el Grande, un tipo asqueroso, si es que los hay. ¿Tuvo esposas? Sí. Estas son algunas, son 4. Tuvo otras 6 esposas que no nos interesa porque no tienen contacto directo con la Biblia. Entonces, están estas 4 que tuvieron hijos, Salomé, Aristóbulos, bueno, pero ven que se repite la palabra Herodes. Ustedes van a leer la Biblia y van a decir Herodes. ¿Por qué se repite Herodes? ¿No tienen otro nombre? Era la dinastía herodiana. Entonces, si cuando leemos a Jesús, leemos a Herodes el Grande. Cuando leemos que Jesús lo llama zorro, y no por el zorro, el sargento García, no, lo llama zorro, lo llama a Herodes Antipas zorro, hijo de Herodes el Grande. Bueno, se ve que cada mujer tuvo sus hijos y a estos los llaman tetrarcas. ¿Por qué? Porque tomaron un cuarto del reino cada uno. Bien, no me voy a detener. Tuvieron nietos y también Herodes, y como no, no tenían un nombre para una mujer, le pusieron Herodías. ¿Viste? Que Herodías se casa con un tío
para mantener los reinos unidos y toda esa historia. Así que Herodías se casa con un tío, medio tío sería, no sé cómo. Estos tienen también hijos, de la cual la más conocida es Salomé. Salomé de Herodías y Felipe tienen a Salomé. Este matrimonio se deshace y Herodías se casa con otro tío, se ve que era media gallega, le gustaban los tíos, y se dejó a un tío por otro tío, se casa por segunda vez. Es a este que Salomé le pide la cabeza de Juan el Bautista. Y Salomé, con la tradición de la familia, se casa también con un tío. Y entonces ahí tenemos más o menos el cuadro para tener la idea. El que nos interesa a nosotros ahora, ¿qué Herodes es? Herodes Agripa, aquel que está allá abajo, ese que fue el que puso preso a Pedro, ese fue el que mató al hermano de Juan, a Jacobo, y es el que cuando dice que empezamos a leer, en aquel tiempo el rey Herodes echó manos a algunos de la iglesia para maltratarles, es ese que está ahí. No es el primero, no es el segundo, es el tercero. No es Antipas, no es el grande, es Agripa. Entonces, esta es más o menos, ¿tiene mucho más para sacar de todo esto? Sí, claro, pero no nos vamos a poner. Demasiado ya les di con esto. Perdonen el cuadro. Sigue la historia. Entonces Herodes estaba enojado. Este mismo Herodes es el que pone preso a Pedro, los ángeles lo sacan a Pedro, Pedro vuelve, no le quieren abrir, piensan que es un fantasma. Es este mismo Herodes, manda a matar a los que habían puesto a Pedro y no cuidaron en la cárcel. Y Herodes estaba enojado con los de Tiro y Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo y me encanta el final de este Herodes, me encanta, me gustan los finales felices. Y entonces vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Chupamedias, voz de Dios y no de hombre, gritaba el pueblo a Herodes. Al momento un ángel del Señor le hirió. ¿A quién? A Herodes. Por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Les dije que me gustaban los finales felices y Herodes se lo recontra merecía, así que Dios, sos un capo. La palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y fíjense el orden. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. Volvieron de Jerusalén, perdón. O sea, habían estado en Jerusalén. Bernabé y Saulo vieron todo esto, o por lo menos escucharon todo esto de primera mano. Volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, que tenía por sobrenombre Marcos. Marcos, el mismo que escribió el Evangelio. ¿Sí? Entonces estaban Bernabé, Pablo, después va a ser Saulo es Pablo, cumplido su servicio. ¿Cuál fue el servicio que cumplieron? Llevarle dinero a los de Jerusalén porque la estaban pasando muy mal. Nosotros que estamos viendo la carta a Santiago, vemos que era esta época también. ¿Sí? En que Santiago escribe todo este revoltijo, todo este lío. Pero ahora vamos a ver el primer enseñado, el llamado a predicar el Evangelio. Había entonces en la iglesia, esto sigue, lo otro era Hechos 12, esto es Hechos 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, ahora el centro, el foco, siempre el foco fue Jerusalén, ahora el foco va a ser Antioquía por un tiempo. Entonces estaban en la iglesia profetas y maestros, Bernabé,
Simón, el que se llamaba el negro, sí, Níger, el negro, como los del barrio, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, amiguito de Herodes, y Saulo, o sea que ellos conocían toda la movida de la política y todo lo que se movía con Herodes. ¿Qué estaban haciendo? Ministrando, la palabra es liturgeo, de donde viene la que nosotros conocemos como liturgia. Estaban ministrando. ¿Qué estaban haciendo? Haciendo todo lo que hace una persona, un creyente, sirviendo a los pobres, adorando a Dios, orando, ayunando, ¿sí? Y el Espíritu Santo habló, no sabemos por quién, si por algún profeta, si habló audiblemente, si... pero la cuestión es que se dieron cuenta que el Espíritu Santo habló. ¿Qué dijo el Espíritu Santo? Apartame a Bernabé y a Saulo. ¿Apartarlos de dónde? De la iglesia. Ya no son parte, van a ser una extensión mía. Para la obra que los he llamado, llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y los despidieron. Obviamente, si el Espíritu Santo dice, démelo, la iglesia, ¿qué tiene que hacer? Darlo. Sobre esto quiero hacer una pequeña acotación. No es porque nosotros querramos hacer la obra, es por llamado, es el llamado. Es importante recalcar eso, porque mucha gente se enamora del Señor, quiere hacer cosas por el Señor y a veces se golpea, porque quiere hacer, pero no tiene el llamado. O quizás quiere enseñar, no tiene el llamado a la enseñanza. Quiere ser pastor, no tiene el llamado a pastor, va a lastimar gente, entonces nos movemos por llamado, no por ganas. Acá lo vemos clarito. Entonces, el segundo escenario, el camino que empiezan a recorrer. Acá les voy a tener que pedir disculpas. No debería, pero las pido porque en la historia, creo, de las predicaciones no se va a leer tanta Biblia como vamos a leer hoy. Pero necesitamos sentar las bases de lo que es el Evangelio. Si después vamos a ir a Gálatas, necesitamos saber por qué es un evangelio distinto. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que cuidarme? ¿De qué tengo que cuidarme? Bueno, para entender de qué me tengo que cuidar, tengo que escuchar, en mi opinión, y como me toca enseñar a mí ahora, se van a tener que bancar esto. En mi opinión, hay que ver las primeras predicaciones, o cómo compartían. Ellos, Bernabé y Saulo y Juan Marcos, entonces enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia. Igual, acuérdense, ¿el llamado fue para Juan Marcos también, del Espíritu Santo? ¿O qué dijo el Espíritu Santo? ¿Solo a Bernabé y a Saulo? Creo que va a ser importante para más adelante. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia, que era un puerto, estaba Antioquía. Como Antioquía no tiene puerto, bajan a Seleucia, que es un puerto, y de ahí navegaron a Chipre, que es una isla. Y llegados a Salamina, una ciudad de la isla de Chipre, anunciaban la palabra de Dios. ¿En dónde? En la sinagoga de los judíos. Y tenían también a Juan de ayudante, Juan Marcos. Y habiendo atravesado toda la isla, atravesaron la isla, llegaron por el puerto y fueron hasta el otro puerto del otro lado de la isla. Ese puerto se llama Pafos. Y hallaron a cierto mago. No era el mago sin dientes, era el mago de Chipre. Falso profeta, pseudo profeta. Era judío y llamado, interesante, Bar Jesús, que significa hijo de Jesús. Bar es hijo de Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, fíjense el orden, deseaba oír la palabra de Dios.
pero les resistía a Elimas, el mago que estuvimos viendo, les resistía, pues así se traduce su nombre, Elimas, procurando apartar de la fe al precónsul. No quería, la fe viene por el oír la palabra de Dios, lo quería apartar para que no escuchara lo que Dios tenía que decirle a él. Acá vamos a ver un poquito el mapa. Salen de Antioquía a Seleucia, Salamina. Salamina, los que nacen en Salamina son... Ahí están los de Salamina picado fino y están los de Salamina picado grueso. Bueno, este es el camino de ida, ¿no? Él vuelve por el mismo camino, no vuelve por Chipre, sino vuelve a Antioquía. Vuelven a Antioquía. Más o menos para que ustedes tengan en la cabeza el mapa, cómo van de puerto a puerto, se meten en el continente y hacen su caminito. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, importante, no se le ocurrió empezar a hablar, porque sí. Fijando en él los ojos, ¿en quién? En el mago, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él, o sea, sobre el mago, oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese de la mano. Entonces, el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor, o sea, de la enseñanza que venía acompañado de señales y de milagros. La historia sigue, ¿no? Pafos dejan Chipre, y dejan a un ciego y dejan a un creyente. Y el creyente era el procónsul de ese lugar, o sea que tocaron personas importantes. El Señor había salvado a esa persona, era una persona justa, que quizás estaba buscando la verdad. Bueno, Dios lo llevó a sus siervos a que le predicaban. Habiendo zarpado, ya salieron de Chipre. Fíjense ahora, hasta ahora fue Bernabé y Pablo. Después del evento con el mago, vamos a ver que cambia el orden. Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan Marcos, después de ver lo que pasó con el mago, parece que hubo arrugo de Barrera, Macaya, y entonces se fue, se volvió, agarró viaje directamente a Jerusalén. Entonces ellos, Pablo y Bernabé, pasando a Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia, es otra Antioquía, no la Antioquía de donde ellos salieron, y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Porque era día de reposo, se sentaron, ¿no? Chiste. Ok. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. La palabra exhortación es paraclesis, es la misma que se usa para paracleto, que es el Espíritu Santo, es alguien que se te pone hombro con hombro, alguien que, exhortación es eso, es animar a alguien, no es retar, no, es exhortar, es ponerse hombro a hombro. Caminemos juntos, dale, voy a tu paso, no me tenés que vos seguir a mí, yo te sigo a vos y vamos juntos. ¿Sí? ¿Tenés alguna palabra para el pueblo? Hablen. Entonces, no, Bernabé ya empieza a tomar Pablo la iniciativa. Levantándose, hechos señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y de los que teméis a Dios, oigan. Y acá es donde nosotros tenemos que prestar oído al Evangelio. Fíjense la historia.
Dios, el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazo levantado los sacó de ella, y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto, y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio en herencia su territorio. Después, ven cómo va relatando, por eso les puse en rojo, y un tiempo y esto, y después por 450 años les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. De la descendencia de este, y conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, prometido en las Escrituras. ¿Cuál era la promesa en cuanto a su Hijo? El Evangelio es en cuanto a su Hijo, Jesucristo, simiente de David según la carne, declarado Hijo de Dios por la resurrección de los muertos. ¿Ven el Evangelio? ¿Ven que no salió con una predicación que se le ocurrió? ¿Ven que está contando la historia? Esta descendencia es la promesa, le está hablando a los judíos, le cuenta la historia, esa promesa que teníamos, Dios levantó a Jesús por Salvador de Israel. Antes de su venida predicó Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel, mas cuando Jesús terminaba su carrera dijo, ¿quién pensás que soy? No soy yo él, mas he aquí viene tras mí uno de quien no soy digno de desatar el calzado de sus pies. Otra vez, el poder de salvación está en el Evangelio predicado. Varones, hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros teméis a Dios, a vosotros os es enviada la palabra de esta salvación. ¿Vieron que no predica salvación, predica evangelio? Y la salvación dentro. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, si lo hubieran leído con un corazón abierto, hubieran dado cuenta de que era el Mesías. Las cumplieron al condenarlo. Cumplieron las palabras de Dios al condenarlo a Jesús. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, el Evangelio, la promesa de Dios que había sido escrita por los profetas, ¿sí? Quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro, mas Dios le levantó de los muertos. Es la culminación de la historia. Es la historia que cobra vida y en Jesús, ¿sí? El poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos entre el pueblo. Y nosotros también nos anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres. El evangelio no es algo que nosotros inventamos. Algo que era una promesa de Dios hecha a los padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Como está escrito también en el Salmo 2. Mi hijo eres tuyo, te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así, os daré las misericordias fieles de David. Otra vez el Evangelio, no voy a detener en eso.
Por eso dice también en otro salmo, no permitirás que tu santo vea corrupción, porque a la verdad, David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado en él, en Jesús, pueden ser justificados, ¿quiénes? Todo aquel que cree, mas el justo por su fe vivirá. Yo sé que es mucho lo que estamos leyendo, pero es importante leerlo, no creer que ya sabemos lo que dice. Es importante escucharlo otra vez. Es importante meter corazón a esto. Poder de salvación, la justicia de Dios revelada por la fe a la fe. Por la ley no pudieron ser justificados, pero ahora todo aquel que en él cree es justificado. Evangelio puro, contado por Pablo en su primer registro cuando sale de misionero. Mirad pues, que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced. Esto es lo que estaba escrito en Jeremías, creo. Porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Sí, Dios les estaba diciendo, miren, va a pasar algo en la historia que cuando se lo cuenten no lo van a poder creer. De hecho, no lo creyeron. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron. ¿Quiénes le rogaron? ¿Los judíos? No, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. No fue la intención de Pablo hablarle a los gentiles, los gentiles oyeron de rebote. Y despedida de la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. ¿Cuál es la gracia de Dios? Este evangelio y este Cristo. No es algo separado. La gracia de Dios no puede estar separada de la persona de Jesús. No es otra cosa. Y al siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Pero, siempre hay un pero, viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos. Mirá todos los que está juntando este. Y rebatían lo que Pablo decía, solo por celos. Y contradecían y blasfemaban. Entonces, y ahí ya cambió completamente la fórmula. Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, eso quiere decir que hablaban con valentía, pero de parte de Dios, dijeron, a vosotros, a la verdad, era necesario que os hablase primero la palabra de Dios. Mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, qué triste que a veces nos juzguemos a nosotros, que no somos dignos del perdón, que a veces no somos dignos de la justicia de Dios, que a veces no somos dignos, nos consideramos a nosotros, juzgamos a nosotros mismos. Bueno, ellos hicieron lo mismo, se juzgaron y entonces Pablo dice, nos vamos a volver a los gentiles. Otra vez, la verdad de Dios no depende de que nosotros la creamos. La verdad de Dios es la verdad de Dios. Si Dios dice que estamos muertos al pecado, no importa que vos lo creas o no lo creas, no importa que vos lo vivas o no lo vivas, no importa que haya cosas que te estén demostrando que parece que no fuera así, es así.
es la verdad de Dios. Entonces tiene que cambiar nuestra imagen en cuanto a lo que Dios dice y no juzgar lo que Dios dice conforme a nuestras experiencias. Porque si no, lo que hacemos es dudar de lo que Dios ha dicho. Con esto entramos en el último escenario. ¿Qué pasó después de predicar el Evangelio? Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz a los gentiles. O sea que el propósito de Dios era que vayan a los gentiles, pero primero tenían que pasar por el pueblo. Primero a la sinagoga y después a los gentiles, a fin de que sean para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, o sea, cada uno de nosotros nos vemos representados ahora, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios. La buena noticia es la que te hace danzar y alabar al Señor. Y acá lo vemos. ¿Cómo entendieron el mensaje estos gentiles que hablaba de Abraham, que hablaba del Egipto, que hablaba de Saúl, de David? ¿Cómo entendieron? Me imagino que tendrían alguna noción. ¿O será que Dios abrió el oído de ellos y Dios usó su poder para salvación cuando el Evangelio se predicó? Porque ellos se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Muchos van a hacer más énfasis en eso. Ah, no, porque solo creyeron los ordenados para vida eterna. Pablo y Bernabé no sabían los que estaban ordenados. Hay que predicarles a todos. Y la palabra del Señor se difundió por aquella provincia. ¿Saben cuál es la provincia a la que predicaron? Nosotros vemos las ciudades, tum, 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 fueron por acá, fueron a Derbe, pero la provincia es el sur de Galacia. Como es el sur de Galacia, hay una gran disputa si Gálatas fue escrito antes o después. Yo me juego que fue escrito antes a estas iglesias a las que Pablo le predicó. Y que después le dicen, no puedo creer que tan rápido se hayan vuelto. O sea, los Gálatas no habla de una ciudad, habla de una provincia. No es como Roma. La carta a los romanos es una ciudad. Éfeso es una ciudad. Colosas es una ciudad. Gálatas es una provincia. No hay una ciudad que se llame Galacia. Era una provincia. Entonces había un conjunto de iglesias. Pero los judíos instigaron a las mujeres piadosas y distinguidas, las chetas de San Isidro, y a los principales de la ciudad y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban tristes por todo lo que había pasado, porque los echaron de la ciudad, no los dejaron predicar. No, dicen, estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay cosas muy locas en esto del cristianismo. Que Dios te diga, mira, te tenés que meter abajo de las aguas y eso va a representar que moriste, viviste. Es un poco, va en contra de nuestra lógica. Que Dios te diga, mira, participá del pan y del vino y eso estás rememorando, estás volviendo a vivir lo que pasó con Jesús, es un poco ilógico. Es un poco ilógico creer en un Dios en el que no vemos.
pero todo eso funciona en nosotros. O por lo menos yo puedo dar fe de que ha funcionado en mí. Creer en un Dios que no veo, pero siento. Creer los efectos de Dios en mi vida. Creer ver el efecto del bautismo en mi vida, de la Santa Cena en mi vida. Entonces no tengo que analizar el Evangelio, lo tengo que predicar. Porque todavía la salvación viene por la locura de la predicación. Y yo tengo que predicar el Evangelio. Y por eso estamos viendo que predicar es esta historia. Y en esa locura que nosotros a veces no podemos entender, el poder de Dios se manifiesta para salvación en algunos. No hay que analizarlo demasiado. Hay que creerlo. Y como dijo el gran profeta argentino, Carlitos Balá, el movimiento se demuestra andando. Andemos. La creencia se demuestra creyendo. Pues creamos. La fe se demuestra haciendo. ¿Crees este evangelio? Predicalo. Y descansá en que es poder de Dios para salvación. De aquel que crea. Y Dios se va a encargar de los que tengan que creer. A su tiempo, a su forma. No quiere decir que todos los que te escuchen te van a recibir el mensaje, pero vas a estar haciendo lo que Dios nos pidió que hiciéramos. Así que esta fue la primera experiencia, la primera odisea de estos fieles. Vamos a seguir viendo un poquito esto antes de entrar a la carta a los Gálatas, porque tenemos que saber lo que pasó y por qué está tan enojado Pablo. ¿Por qué está tan loco o enojado con esta iglesia? O con estas iglesias, mejor dicho.